Jamás pensó que su abuela era una bruja. En un pueblo de México existía un niño que se crió con su abuela desde pequeño. Sus padres habían muerto en un accidente y ella se hizo cargo del nene cuando tan solo tenía 4 años de edad. Creció en un ambiente próspero y su abuela le daba todo lo que necesitaba. Sin embargo, al alcanzar una cierta edad, se dio cuenta de algo que lo marcaría de por vida. Cuando cumplió los 9 años, el chico notó que su abuela reunía muchas figuras cristianas en casa, desde el niño Jesús hasta San Miguel Arcángel o la figura del propio demonio recibiendo castigos. Todo esto le parecía bastante extraño, pues no comprendía por qué su abuela tenía cada vez más reliquias reunidas en un solo lugar, como si de un altar se tratase. Con el tiempo esta costumbre se fue diseminando por toda la casa, pues donde sea que mirara encontraba figuras de santos extraños que le causaban curiosidad y pánico a la vez. Él no había sentido tanto miedo desde que era niño y ya le estaba empezando a incomodar el hecho de permanecer en la casa de quien lo había criado, pues su querida abuela estaba empezando a sembrar terror en él de manera inconsciente. Una de las noches siguientes, el chico se encontraba durmiendo en su cuarto, pero varios ruidos raros lo despertaron. Todo provenía desde el patio y se podían oír murmullos y algunos pasos espeluznantes que se escuchaban cada vez más cerca de su ventana. La curiosidad lo dominó completamente y quiso asomarse por la ventana, pero en ese mismo instante, un rayo cayó en un poste cercano que cayó en la red eléctrica de la vecindad, dejándolos completamente sin servicio de luz. El chico se sentía aterrorizado por lo que estaba viviendo esa noche, pues realmente no sabía lo que pasaba afuera y solo podía escuchar murmullos en voz baja y pisadas en el patio. Se sintió acorralado y mirando por la ventana empezó a gritarle a lo que sea que estuviera allí. Sin embargo, nadie lo oía, o al menos eso era lo que parecía, ya que al observar con más atención, el niño pudo darse cuenta que en su patio se encontraba su abuela. La anciana permanecía inmóvil bajo la luz de la luna frente a un montón de velas que, para su sorpresa, estaban rodeadas de santos. Salió corriendo desde su cuarto al pasillo en busca de la puerta principal, pues solo quería salir de ese lugar terrible que en algún momento fue su dulce hogar. Durante su intento de huida, vio cómo los santos que estaban alrededor de su abuela resplandecieron con la luz de los rayos que caían a cada segundo. Al mismo tiempo, escuchó violentas pisadas en los pasillos y notó la presencia de algunas sombras que recorrían los cuartos de la casa. Tras varios minutos, el infante logró salir de la residencia. Sin embargo, al voltear y mirar hacia atrás, se dio cuenta a través de una ventana que adentro se estaba quemando algo. Al percatarse de esto, fue desesperadamente a pedir ayuda a sus vecinos, pues su abuela se encontraba en el patio trasero y no había señales de ella. En pocos instantes, la casa estaba en llamas y los bomberos no tardaron mucho en llegar. Sin embargo, su ayuda no fue suficiente para extinguir el incendio a tiempo. Cuando el fuego se apagó, el chico y los forenses ingresaron solamente para descubrir que la anciana había muerto calcinada. Sin embargo, su sorpresa no fue encontrar el cuerpo sin vida de la anciana, sino los restos que había en derredor a ella, pues no encontraban explicación del por qué los santos que coleccionaba estaban hechos con restos de huesos humanos. Desde entonces, el niño supo que su abuela no coleccionaba santos por gusto, sino que los utilizaba para realizar rituales de magia negra cada vez que él dormía. Nunca imaginó que su trabajo lo llevaría a terminar así. El señor Rodrigo Galindo tenía trabajo en una funeraria que su padre le había legado. Sin embargo, para él era algo desagradable, ya que lo consideraba como una especie de castigo en vida. Luego de un día muy agotador y de terminar su trabajo, decidió irse a la cama y dormir un poco. Su habitación estaba en la planta superior de la casa funeraria, la cual tenía la sala mortuoria en el sótano, donde los cadáveres eran recibidos y preparados para los velorios. Esa noche tenía que lidiar solo con uno de ellos. Se trataba de una muchacha de apenas 25 años que se había ahogado y que habían encontrado muerta esa misma mañana, ya que se había atorado en un tronco que no permitió que la arrastrara la corriente del río.
El cuerpo estaba en buen estado y no había mucho que hacer, pues ningún familiar la había reclamado y en el pueblo nadie había dado aviso de su pérdida. El hombre pensaba que quizás era extranjera, ya que ni siquiera la iglesia del pueblo se hizo cargo de darle un entierro apropiado. No tenía que hacer otra cosa más que drenar la sangre del cadáver y maquillarlo un poco para hacerlo presentable, quizás hacerle una sonrisa tenue o algo que hiciera pensar que dormía en lugar de estar muerta. Preparó los materiales e introdujo los tubos para drenar la sangre, y cuando terminó de hacerlo, fue por un poco de fluido para embalsamar y poder mantener el aspecto relativamente decente del cuerpo por un poco más de tiempo. Galindo era muy meticuloso con lo que hacía, maquilló el cadáver y le colocó un vestido que había sido donado por una persona anónima. Luego se dispuso a realizar el último paso, que era colocar el cadáver en el ataúd. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El ataúd que habían regalado era más pequeño que la muchacha. Solo quedaba una solución, y aunque resultaba desagradable, era la única forma que quedaba de solucionar la situación, por lo que fue hasta uno de los gabinetes y tomó una sierra. Calculó con precisión las medidas y puso la sierra en los tobillos de la muchacha para poder cortarlos. A pesar de que no era la primera vez que hacía algo así, nunca le terminaba de agradar el ruido de los huesos al quebrarse. Una vez terminado el trabajo, colocó a la muchacha en el ataúd, dejando sus pies en el fondo, y como solo la mitad de la tapa estaría abierta, nadie iba a notar lo que se encontraba más abajo. Finalizando el asunto, llevó el ataúd hasta la sala de velatorios. Mientras esperaba la llegada de las dolientes profesionales, a las cuales la funeraria había pagado para llorar en el funeral, colocó unos claveles en los floreros de al lado del féretro. Sin embargo, cuando estaba terminando de hacer esto, escuchó un ruido extraño. Al principio creyó que era proveniente de la calle o que alguien había pasado corriendo, pero después de un rato volvió a escuchar el ruido y se dio cuenta que provenía desde el interior de la funeraria. «Ana, ¿eres tú?». Galindo pensaba que una de las dolientes ya había llegado. Sin embargo, luego de que nadie respondió a su pregunta, el señor se quedó inmóvil por unos momentos, tratando de creer que solo había sido su imaginación. Pero para su mala fortuna, unos pasos comenzaron a escucharse en la funeraria. Para ese momento, el hombre comenzaba a pensar que alguien había invadido el edificio para cometer un delito. «¿Hay alguien por allí? Le advierto que estoy armado, así que será mejor que se vaya». A pesar de la advertencia, no hubo ninguna clase de contestación. Los pasos seguían resonando y se estaban dirigiendo al piso superior. Galindo sintió que todo su cuerpo se estremecía, ya que algo le decía que no se trataba de un ladrón. Los pasos se detuvieron justo al llegar al primer piso donde él vivía. El señor supo que aunque estuviera dominado por el horror más terrible, tenía que ir a ver lo que ocurría, por lo que se dirigió un poco nervioso hacia la escalera. Mientras avanzaba, notó que la casa estaba más fría que de costumbre y también percibió un aroma muy extraño que jamás había olido en su vida. «¿Quién está ahí?». Galindo preguntó esto mientras llegaba a las escaleras, pero en ese instante hubo otro ruido, el cual le heló la sangre, ya que se podía escuchar el sonido del agua mezclado con gritos de desesperación. A pesar de esto, se armó de valor y decidió subir las escaleras. Sin embargo, cuando levantó la cabeza, su horror no tuvo límite, ya que en la cima de las escaleras había dos pies de mujer que tenían un color pálido y estaban cortados a la altura de los tobillos. «No, no es posible». Instintivamente comenzó a retroceder, pero los pies bajaron por la escalera y tras ellos un agua espesa y negra que comenzó a cubrir cada uno de los escalones. El señor quiso correr, pero tropezó y cayó al suelo. Su cara se contrajo en una mueca indescriptible de terror y trató de extender su mano para detener lo inevitable. Pero fue inútil, pues aquel mar negro y pútrido entró por su boca y le inundó los pulmones, acallando sus gritos. Poco después de esto, las dolientes llegaron a la funeraria y al encontrarse con la horrible escena, llamaron de forma desesperada a la policía, que dictaminó más tarde que Rodrigo Galindo había muerto ahogado, aunque no incluiría en el informe final los dos pies de mujer amputados que sostenía entre sus manos.